Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Eso decía Santiago 1:9, ¿no? ¿Alguien se enoja de la noche a la mañana porque sí? Bueno, hay gente que sí, ¿no? Hay gente que tú los saludas y te dicen, ¿cómo que buenos días? Ya de primera se les tuerce la cara cuando les saludan, ¿no? Hay gente que le molesta hasta vernos sonreír a veces, ¿no? Pero bueno, estoy hablando dentro del plano normal, ¿no? La gente es natural que la gente se enoje con facilidad o que alguien explote con facilidad. Dentro de lo natural eso no ocurre así, ¿no? Generalmente la ira, el enojo, los malestares es producto de un proceso. Es producto de un proceso. Otro texto que viene también es el de Santiago 1:8, donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí hablábamos del doble ánimo, del doble corazón, del doble alma. Vamos a decir de la bipolaridad que a veces hay en nuestras emociones, ¿no? No estoy hablando del plano cognitivo ni de las personalidades, sino que nuestras emociones están bipolar muchas veces, ¿no? Que están allí jugándonos una mala pasada. A veces nos sentimos arriba, otras veces abajo. A veces estamos contentos, eufóricos, otras veces de la misma forma nos volvemos tristes, melancólicos, ¿no? O a veces no, pasamos por esos estados. Pero habla de ese doble ánimo, habla del ánimo. Antes viene hablando de la ira. ¿Qué son esos? Son sentimientos, son emociones. El domingo hablábamos de nuestra lengua, cómo se expresa nuestra lengua. Y que de una misma vertiente, de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga. Y entendíamos que lo que brota de nuestra lengua es de la abundancia que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, nuestro corazón es importante en nuestra vida para crecer. Es fundamental en nuestra vida para crecer. Porque nuestro corazón, bueno, la palabra griega para corazón, que es cardia, no tiene que ver solamente con el músculo, ¿no? que está aquí palpitando, sino que está relacionado con nuestra alma, está relacionado con nuestra voluntad. Algunos lo definen como el asentamiento de nuestra voluntad y emociones y sentimientos. Nuestro corazón, el centro de nuestra vida, es concebido como el centro de nuestra vida donde tomamos las decisiones, donde determinamos, que va más allá de nuestra mente, ¿no? Y que está ligada incluso a nuestra mente. Pero cuando hablamos de amar con el corazón es porque estamos involucrándolo un todo, ¿no? Más allá simplemente de lo sentimental, un todo. Entonces, todo pasa mucho, tienen muchas cosas que ver, tienen que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestro estado anímico, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestros sentimientos. Tiene mucho que ver eso. Y es simplemente cuando hablamos o cuando actuamos, es un reflejo de lo que ya está en nosotros. Entonces, si queremos controlar, si queremos crecer, tenemos que no solamente controlar la lengua, sino lo que alimenta la lengua. ¿Sí? No solamente tenemos que controlar las reacciones, sino lo que está alimentando ese tipo de reacciones. ¿Me voy? No solamente controlar las decisiones, sino lo que nos lleva a tomar determinadas decisiones. Siempre hay una fuente y eso tiene que ver con nuestro corazón, eso tiene que ver con nosotros. Con nuestra lengua simplemente exteriorizamos lo que estamos sintiendo. El que es lento, dice la Biblia que tenemos que ser lentos para hablar y para airarnos. Es decir, hablamos y nos enojamos. El plano de la lengua y el plano de las emociones parece que fluye con mucha rapidez y eso es lo que hay que controlar, dice Santiago. ¿Por qué? Porque a través de eso estamos exteriorizando muchas cosas que están ocurriendo en nuestro corazón, ¿no? Somos una bomba de tiempo a veces, ¿no? Decimos, esta es la gota que rebalsó el vaso, basta, ¿sí? Porque parece que algo hace que rebalse el vaso. Hay cosas que son gotas que se han ido acumulando por mucho tiempo. Entonces, todo lo que somos nosotros, tanto cuanto hablamos como cuando reaccionamos, es porque el vaso ha colmado, el vaso se ha llenado y ha sido un cúmulo de gotas que nosotros hemos ido permitiendo que llegue a nuestro corazón. Salomón escribe en Cantar de los Cantares, dice, cazando las zorras pequeñas, ¿no? Está hablando allí de eso, ¿no? De cómo los animales entraban en los viñedos y se comían, ¿no? Los viñedos, las uvas, cuando estas estaban en cierre, estaban creciendo, ya las marcaban, ya las dañaban, y eso hacía que el producto, en este caso que la uva, fuese de mala calidad o simplemente terminaba matando la vid.
Entonces no son las grandes pestes a veces, o las grandes enfermedades, lo que impedían que esas vidas creciesen, sino que eran pequeños animalitos que se metían y comenzaban allí a jugar, que comenzaban allí en medio de su convivir, allí muchas veces terminaban arañando, terminaban dañando lo que estaba en crecimiento. Tú y yo somos el cúmulo de eso muchas veces. No son las grandes crisis las que nos derriban. ¿Me voy explicando? No son los grandes problemas las que nos afectan. No son las grandes confrontaciones las que nos terminan hiriendo, vamos a decirlo de alguna manera, sino que de alguna forma u otra han habido pequeñas situaciones a lo largo de nuestra vida, a lo largo de lo que somos nosotros, que han ido minando, han ido quitándonos fuerza, han ido quitándonos energía, han ido trayendo desconfianza, han ido trayendo en nosotros dolor, dudas, y después simplemente se exteriorizan con pequeñas gotas que terminan de rebalsar toda la situación. No sé si me logro explicar. ¿Cuánto tiempo llevamos muchas veces experimentando un determinado sentimiento antes de explotar? Porque nosotros lo que vemos a veces es la explosión de lo que estamos viviendo, ¿no? La ira, como hablaba aquí Santiago, ¿no? El ser inconstante, el ser de doble ánimo. Todo eso es un tema que está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la lengua explota o los sentimientos explotan? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Hay algo que escribió uno de los salmistas. Ustedes saben que el libro de Salmos no lo escribió David solamente, sino que hay varios salmistas allí escribiendo. Pero Asaf escribió un salmo, que es el Salmo 73, que más de alguna vez lo he reflexionado y me gusta. Hay varios salmos que ha escrito Asaf, y cuando leí los otros tienen mucha relación unos con otros. Pero este salmo, el capítulo 73 de Salmo, versículo 21 y 22, muestra el estado en el que estaba Asaf. Pensar que Asaf era el que se paraba frente a la congregación y adoraba a Dios. Llevaba a la gente en alabanza y era el ministro de alabanza allí, en el templo. Era el ministro de alabanza en medio del pueblo de Israel. Él y toda su familia estaban encargados. Entonces era gente que estaba allí, siempre adorando, alabando. Estaba llevando a la gente en esa adoración, seguramente con mucha energía, con mucho ánimo. Pero llegó un momento, que lo narra aquí el versículo 21 y 22, donde él dice, se llenó de amargura mi alma, dice, ¿no? Y en mi corazón sentía punzadas. Es decir, ¿qué nivel se tiene que llegar de dolor y de amargura para que se lleguen a sentir punzadas? Allí la palabra hebrea tiene la connotación de, nosotros pensamos mucho en el aguijón, pero esto tiene más que el aguijón, tiene que ver con una mordida permanente que está allí, atrapando. Entonces, es como dientes afilados que están allí atrapando y mantienen allí atrapado eso. Debe ser terrible cuando un perro te coge el brazo y no te lo suelta, ¿no? Pero te lo muerde allí, ¿no? Y te coge y quieres quitártelo de encima y no logras, ¿no? Cuando te cogen estos perros bravos y no hay cómo y son tan duros que aunque los golpeen no reaccionan, no sienten nada, ¿no? La idea es esa, es decir, las punzadas del dolor, es un verdadero desgarro, es un verdadero dolor que está allí presente. Él dice que lo sintió, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, y aquí muestra la otra parte, la otra cara de la moneda también, muy relacionada con ese dolor, que no entendía, dice allí, era como bestia delante de ti. Es decir, llega un punto en el dolor, llegó un punto en su sufrimiento, en su amargura, llegó un punto no solamente en que sentía punzadas, sino que su mente ya no comprendía, ya no reaccionaba, ya no razonaba. Yo a veces converso con la gente y le digo, el problema es que a veces los sentimientos anulan la razón. ¿Sí? ¿Han escuchado? Por ahí muy románticamente algunos dicen que hay cosas, como dice, el corazón siente, la mente no entiende lo que el corazón siente, ¿no? Entonces ahí hablan del amor ciego, de que me he enamorado ciegamente, porque la razón no comprende ciertas cosas. No, es que la razón no está para comprender, la razón está para decirte lo que es y ya está. ¿Me voy explicando? Lo que pasa es que los sentimientos les gusta acomodarse, los sentimientos les gusta justificarse, porque el sentimiento no le gusta sufrir. Piense bien en eso. Los sentimientos no les gustan, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Y los sentimientos, de alguna forma u otra, siempre reaccionan para evitar el sufrimiento. Entonces ahí donde
Bueno, ese era un poco lo que quería llegar el otro día jueves en el estudio bíblico, pero vamos a ver. Cuando uno ve la imagen de Eva, Eva es puro sentimiento. Eva no ve el árbol, ve los frutos. Y se pasa una cantidad de rollos, diríamos nosotros, una cantidad de imaginación, porque los sentimientos siempre nos llevan a un plano imaginativo, donde de alguna forma terminamos justificando nuestros sentimientos, ¿sí? Justificamos nuestros sentimientos, culpando, quitando nuestra responsabilidad, poniendo la responsabilidad en otro, justificando que esto era demasiado bueno, es demasiado esto, haciendo que esa situación muchas veces sea de vida o muerte para nosotros, ¿no? Siempre amplificamos, nuestros sentimientos se encargan de amplificar, pero no de mostrarnos la realidad. Pero por otro lado está la razón. La razón no está diciendo, no te conviene. La razón está diciendo, te vas a morir si tomas o bebes de eso. La razón nos está hablando con objetividad, pero tendemos a escuchar lo que los sentimientos de manera amplificada muchas veces quieren decirnos y quieren controlarnos. Entonces, esto es una cosa compleja, hermanos, porque gran parte de los cristianos evalúan su vida espiritual a través de los sentimientos. Más de alguna vez lo hemos dicho, es que yo siento la presencia de Dios o no siento la presencia de Dios. Ahora, yo digo, ¿la presencia de Dios se puede sentir? Claro que sí. Pero primero mi mente me dice que Dios está, o que Cristo está, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Yo sé que Jesús está hoy aquí en medio nuestro. Yo lo sienta o no lo sienta, Él está aquí presente. La Biblia dice que si yo he confesado mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Tú lo sientas o no lo sientas, Dios te ha perdonado. ¿Es así o no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo sientas o no lo sientas, tú eres una nueva criatura. No sé si me voy explicando, ¿no? La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tú y yo somos personas libres. Nos sintamos o no nos sintamos, somos libres. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos muchas veces tienden a anular nuestra manera de pensar. Tienden a anular las verdades que Dios quiere poner en nuestro corazón, quiere poner en nuestra mente para que nosotros comprendamos cuáles son los principios donde debemos fundamentarnos. Entonces tenemos esa lucha siempre, en que nuestros sentimientos terminan anulando muchas veces nuestra capacidad de pensar. Asaf era un hombre que llegó a un punto de casi, luego vamos a decir que por qué fue casi termina anulándose por completo y perdiendo lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Qué es lo que lo llevó a este punto? En el 73, en el mismo capítulo 73, si tenéis vuestras Biblias, podéis mirarlo. Versículo 1 y 3, él comienza diciendo una frase muy, muy interesante, por eso que digo el casi. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, dice el 2, casi para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ¿qué dice? Casi se deslizaron mis pies, por poquito. Por poco casi me resbalo, por poco casi caigo, por poco casi le doy la vuelta a la espalda a Dios. Por poquito casi pierdo todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Por poco resbalaron mis pasos, por poco, estuve a punto, pero no lo logré. A pesar de que luego dice que su corazón se llenó de amargura, que sentía punzada y todo eso, pero llegó un punto de sentimiento, ¿no? Los sentimientos aquí van por una vía donde te hacen sentir mal, te hacen sentir incómodo, te hacen sentir dolor, estás sufriendo. Pero eso no significa que eso tiene que hacerte caer. Él dice, por poco, estuve a punto, reaccioné a tiempo. Me di cuenta a tiempo. Hice que la razón actuara a tiempo. De pronto se abrieron mis ojos, pero a tiempo. Por poco ocurrió. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la caída? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No sé si entienden ese versículo. ¿Hacia dónde estaba mirando Asaf? ¿Ah? A los impíos. Estaba mirando a quienes no conocían a Dios, a quienes ya le habían dado la vuelta a la espalda a Dios, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Estaba mirando. ¿Y qué sintió en su corazón?
Envidia. Dime, ¿qué podría envidiar Asaf de los impíos? Lo material. La prosperidad, dice allí, ¿no? Bueno, luego da unos detalles muy interesantes. Porque él empieza a mirarlo, y es una de las cosas que a veces todos nosotros a veces pasamos, no sé, los que estamos como más involucrados. Hay que pensar que Asaf era un hombre consagrado a Dios. Vivía para Él, le entregaba su vida a Él, le servía a Él, ¿no? Mire, el versículo 4, aquí no lo tengo, pero si me acompañan lo puedes leer, dice, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor, está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, estos no están sufriendo como lo estoy sufriendo yo, ¿no? Veía que trabajaban poco y ganaban mucho dinero, que les estaba yendo bien. Por tanto, la soberbia los corona, es decir, eran tipos soberbios. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, ¿no? Es decir, estaban fuertecitos también. Logran con creces los antojos de su corazón, que quieren comprarse un Ferrari y se lo compran, que quieren ir a Ibiza de vacaciones y se van a Ibiza de vacaciones, ¿no? Tenían el dinero suficiente para poder dar lugar a sus placeres, a lo que ellos quieren, y ahí están. Más encima se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra Dios y su lengua pasea la tierra. Son tipos arrogantes, no sé si os dais cuenta, ¿no? Entonces, por eso Dios volverá a su pueblo aquí y aguas. Entonces, él no podía entender, de repente mira para el lado y se da cuenta que él está haciendo las cosas bien. Que él ama a Dios, que sirve a Dios, que busca a Dios, que ora, que depende, que deja todo en sus manos y mira para el lado. El otro blasfema contra Dios, es un tipo arrogante, es un tipo violento, es un tipo injusto y le está yendo bien. Señor, pero ¿de qué prosperidad estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Se supone que a los que aman a Dios todo le ayuda para bien, que somos personas bendecidas, que somos personas que vamos a crecer. Él miró eso y dice que empezó a entrar envidia en su corazón. Y la envidia no es otra cosa de querer tener la vida, tener los bienes, tener lo que los otros tienen. ¿Cómo me gustaría vivir como ese? Esa es la tentación, ¿no? ¿Cómo me gustaría el día domingo, en vez de venir al culto, no sé, estar por ahí durmiendo hasta tarde, ir a mi aire, y si quiero ver un partido de fútbol lo veo, ir por allí, o irme de copas, o irme a comer esto y aquello. No tener responsabilidades, no tener la presión, ser libre, entre comillas, ¿no? ¿Cómo quisiera estar dedicado a otras cosas? ¿Cómo quisiera que mi vida disciplinaria estuviese enfocada en otras cosas donde realmente se bendice? Él se empezó a comparar, porque veía que su vida, de acuerdo a los estándares que él estaba evaluando, no era lo suficientemente rica. Viendo la prosperidad, tuvo envidia, se comparó y sintió en su corazón. Me voy explicando, es decir, los sentimientos que empezaron a albergar en su corazón es porque él empezó a mirar y a comparar su realidad con la realidad de los otros. Permitió que los malos sentimientos comenzaran a controlar y a llenar su corazón. ¿Qué malos sentimientos? Primero la envidia, pero también indirectamente él está diciendo, Señor, tú eres injusto. Esto es injusto. Los sentimientos nos llevan a poner en tela de juicio el amor de Dios, a desconfiar de su soberanía, a desconfiar de su fidelidad, a desconfiar de su seguridad que Él puede darnos a nosotros. No sé si me logro explicar. ¿Cuántas veces nosotros acaso no nos hemos sentido desamparados a pesar de que estamos bajo el amparo del Señor? ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos sentimos desprotegidos cuando la verdad sabemos que Dios está protegiéndonos y está guardándonos? A veces decimos no, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuántas veces cuestionamos que nos vaya a ir bien? Es que no me está yendo bien, es que no me va a ir bien. Nos llenamos de pánico, nos llenamos de temor, nos llenamos de desconfianza, porque entendemos e interpretamos que lo que estamos viviendo no lo merecemos, vamos a decirlo. Señor, decimos, y miramos para el cielo. Y estoy hablando del caso de Asaf, que era un hombre consagrado, es decir, ni siquiera de uno que esté allí a medio consagrar o esté alejado, no. Él estaba sintiendo eso, que se sentía injusto. Se sentía injusto frente a lo que estaba viviendo. Todo es en vano, ese es el sentimiento, ¿no?
¿De qué vale que yo esté siempre allí, en la presencia? Mira el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice. ¿Sí? Y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué vale que yo siempre pida perdón? ¿De qué vale que yo sea siempre manso y humilde de corazón? ¿De qué vale de que yo siempre ponga la otra mejilla? ¿De qué vale de que yo haga las cosas bien? ¿De que yo sea honesto? Si el impío, sin ser honesto, si el impío, sin nunca pedir perdón, si el impío, me voy explicando, se va comparando y muchas veces llegamos a creer, porque eso nos afecta a nosotros, ¿de qué vale todo lo que estamos haciendo? ¿De qué sirve? Es en vano. Eso significa que es en vano. No sirve para nada. Todo es en vano. No he sido recompensado justamente. No estoy recibiendo lo que yo creo que es justo para poder recibir. Hay una cosa aquí que dice, verdaderamente, versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos. ¿A dónde está llegando el punto de Asaf? En querer ser, mejor vivo como los otros. Voy a ser como ellos. Voy a hacer los negocios de la misma manera como los hacen ellos. Voy a tener la misma actitud que tienen ellos. Me voy a comportar, voy a planificar, me voy a organizar. Hablaré como ellos. Dice, he aquí a la generación de tus hijos, ¿qué es lo que haría? Engañaría. ¿Por qué? Porque Asaf no era como ellos. Quería comportarse como ellos, pero su naturaleza ya era otra. No sé si me explico. Es como el que quiere pecar, y voy a pecar como los otros, me voy a actuar como los otros, voy a vivir como los otros, pero estoy engañando a los demás y me estoy engañando a mí mismo porque yo no soy como los otros. ¿Sí? Es como cuando uno se quiere vengar y sale perdiendo porque uno no está acostumbrado a la venganza. Uno quiere tomar revancha y sale uno perdiendo porque no puedes tomar revancha, se te vuelve en contra porque no estás acostumbrado a eso. No son nuestras armas, no son nuestras herramientas, no son nuestras estrategias, se vuelven en contra. Pero todo eso está dentro del plano de los sentimientos, de lo que maquinamos, de lo que pensamos. Mejor seré como ellos. Pero ¿a quién queremos engañar? ¿Cómo nos podemos engañar a mí mismo? Y lo que decía hace un momento, el 21 y el 24, donde dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Luego añade el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Llegó a un estado de necedad y de torpeza. Es decir, él permitió que esos sentimientos de envidia lo envolvieran y llegara a un punto donde él era igual que un animal. Cuando habla allí de que él llegó a ser como una bestia, es decir, su capacidad de razonar, su capacidad de pensar fríamente y objetivamente, estaban totalmente anuladas por los sentimientos. Estaban totalmente anuladas por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando. Las emociones habían logrado totalmente anularle, habían logrado totalmente atarle. Y en medio de eso, él tiene que reaccionar. Pero ¿dónde encuentra él la cordura o dónde encontramos nosotros la cordura en medio de una situación como esta? La clave está en el versículo 17. Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios. ¿Cuál era el santuario de Dios? El lugar santo, donde habitaba la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu santuario de Dios? ¿Cómo entras tú al santuario de Dios hoy? En aquel entonces era ir al tabernáculo, al lugar del lugar santísimo o al templo. Pero hoy, ¿dónde encontramos el santuario de Dios? ¿Ah? Orando. Cualquier lugar. ¿Sí? Cuando entramos en intimidad con Él. Cuando cerramos la puerta o la puerta abierta, no sé, en el salón, en cualquier lugar, vamos, nos arrodillamos y rendimos, ¿no? Nos rendimos ante el Señor y entramos en su santuario, entramos en su presencia. Es decir, nos encontramos con Él. Y vamos donde Él a decirle, Señor, a ver, estoy mirando para este lado, estoy mirando para el otro. En este caso la causa del dolor ha sido la envidia. A veces la causa del dolor es otra. A veces la causa del dolor ha sido, qué sé yo, una mala experiencia, ha sido una mala palabra, ha sido un cúmulo de problemas que se han venido amontonando sobre nuestro corazón, acumulando una serie de situaciones que nos han superado y ya estamos al borde de explotar
¿Dónde nos desahogamos? Aquí dice, vete a la presencia de Dios. Él dice, yo entré al santuario de Dios. El santuario de Dios no solo es para ir a adorar, el santuario de Dios es para ir a buscar refugio. El santuario de Dios también es para buscar el consuelo. El santuario de Dios también es para buscar compañía, es para buscar comprensión, porque es el único lugar donde se nos entiende tal y se nos acepta tal como somos, donde se entiende realmente cuál es lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. No se nos justifica, pero se nos entiende. ¿Sí? Y es allí donde encontramos el alivio, el verdadero alivio, la verdadera respuesta. Tú te puedes desahogar con una amiga o con un amigo, y en medio de la ira puedes explotar, ¡pua! Pero te aseguro que no te va a dar un buen consejo como el que te va a dar Dios. No va a traer sanidad y curación a tu corazón como te la va a dar Dios. Por eso es que Jesús nos enseña a cerrar la puerta, a ir al lugar, a la presencia de Dios en el lugar secreto. Por eso es que Asaf dice que cuando él entró en el santuario, yo me imagino a Asaf yendo a adorar pero nunca entrando en el santuario, o estando en el santuario pero con la cabeza en otro lado. No sé si me explico. Ministrando en los cultos, vamos a traerlo un poco a este tiempo. Estando en el templo, pero con su cabeza pensando, estoy aquí cantando y los otros están en otra cosa, y con su corazón lleno de dolor, lleno de envidia, y ya enfadado, enojado, lleno de amargura, sintiendo punzadas, pero ahí estaba él, ¿no? Pero nunca había logrado conectar. No entendía que era conectando con Dios, con la presencia de Dios, que su vida iba a sentir alivio. Tal vez se justificaba su estado, justificaba su situación, pero no la presentaba ante Dios. A mí lo que me llama la atención de este versículo es lo que viene después de entrar al santuario de Dios. Él dice, comprendí el fin de ellos, de todos los que él sentía envidia, comprendí. Me di cuenta, me cayó la ficha, se me abrieron los ojos, ¿no? Yo estaba en un estado de animal, había perdido toda capacidad de razonar. Ahora comenzó a razonar, ahora comenzó a ver las cosas en el orden, comenzó a ver las cosas en el verdadero grado de importancia, comenzó a entender cuáles son las prioridades, comenzó a entender realmente qué valor tiene lo que él estaba haciendo y lo que hacían los demás. Se dio cuenta, el velo cayó sobre sus ojos. Cuando nosotros desahogamos a nuestro alrededor, el velo no cae de nuestros ojos. Seguimos tan ciegos y muchas veces los sentimientos siguen amplificándose. Pero a mí me encanta porque dice que cuando entramos al santuario de Dios, es allí donde la mente, el pensamiento comienza a ordenarse y comenzamos a ver las cosas en su verdadera perspectiva. No es en otro lugar. Por eso que, hermanos, es importante la oración en nuestra vida. Es importante refugiarse en el Señor. Porque el único lugar donde vemos las situaciones en la perspectiva correcta y las vemos con la dimensión correcta es en la presencia de Dios, es en la oración. La oración nos da el equilibrio, la presencia de Dios nos da el equilibrio, pone las cosas cada una en su lugar, sabe dónde está. Asaf se da cuenta de que no tiene por qué sentir envidia, porque dice que vio el fin de ellos, ¿no? Dice ahí, comprendí el fin de ellos. No importa que les vaya bien hoy, mañana van a estar todos perdidos. Comprendí el fin de su familia, comprendí el fin de su economía, comprendí que todo era perdición para ellos. Eso es lo que él resume después. Pero luego él entiende que su fin es la gloria, dice. Que su fin es la presencia de Dios, que su fin es la victoria. Y él comprende esa óptica, pero ¿dónde lo logra entender? En la presencia de Dios. Los sentimientos, las emociones se vuelven convulsos a nuestro alrededor, nos confunden, nos ahogan, cierran nuestra mente, enceguecen nuestra capacidad de razonar. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y lloramos, y de verdad que hay que llorar, yo lo recomiendo, hay que llorar en la presencia de Dios, hay que abrir nuestra boca. No, abre tu boca allí. Y exprésale al Señor lo que hay en tu corazón, el dolor, el cansancio, el agotamiento, la confusión, qué sé yo, toda la porquería que se nos ha ido acumulando en nuestro corazón. Ahí está, vete a la presencia de Dios y vas a ver cómo tus ojos se abren. Cómo comienzas a ver con claridad. En primer lugar, ¿qué vas a ver con claridad? Que Dios está al control de todas las cosas. Tranquilo.
Luego vas a ver con claridad que no tienes por qué tener envidia de nadie, ¿no? Que tú eres una persona bienaventurada, porque bienaventurados son los que confían en Jehová, los que quieren a Dios por su sustento, por su fortaleza, que somos personas bienaventuradas. Luego entendemos que Dios todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque Él está con nosotros. Lo comprendemos cuando estamos allí en su presencia, estamos allí guardados frente a Él. Estamos allí protegidos con Él. Me gusta este salmo y sigue avanzando un poco más. Ya voy a ir casi acabando. En el versículo 23. Está en la etapa del reconocimiento, dice. Él dice, después de decir que tan torpe era, que no entendía y que era como una bestia, dice, con todo, dice. Es cuando los ojos se abren. Él dice, con todo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano de la derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Es decir, los sentimientos que habían hecho sentir seguramente a Asaf. Dios no está conmigo. Dios se ha alejado. Soy como una hoja seca que el viento se la lleva de un lado para otro. Que sirve para hacer manualidades. Trabajo artístico. Para nada más. Estoy yendo. Pero cuando está allí, cuando entra en razón, para empezar dice, ¡wow! Es que yo siempre he estado contigo, Señor. Y tú has estado conmigo. Dios no me ha dejado solo. Si te das cuenta, los sentimientos siempre nos hacen sentir abandono, ¿no? Es que nadie se preocupa por mí. Los hermanos de la iglesia no se acuerdan, no me vienen a ver. Es un sentimiento de abandono. Dios se ha olvidado de mí. Dios mira para otro lado, lo que estoy viviendo. La injusticia nos lleva a sentirnos abandonados muchas veces. Pero ¿qué es lo que hace cuando Él reacciona? Y dice, pero Señor, yo siempre he estado contigo. Aún es más, me tomaste de la mano derecha, en medio del proceso confuso que yo estaba viviendo o he estado viviendo, tú sigues guiando mi vida, sigues conduciendo mi vida. Me has guiado según tu consejo, según tu criterio, según tus parámetros, no según mi consejo ni mis parámetros. No sé si me doy cuenta, me logro explicar, porque nosotros evaluamos las cosas de acuerdo a nuestros parámetros y nuestros propios consejos, y de ahí es donde nace la envidia y los procesos y los sentimientos de injusticia. No, Dios tiene una vara de medir, tiene un criterio diferente al tuyo y al mío. Su consejo es diferente, superior al tuyo y al mío, porque Él ve de una manera, Él ve con una óptica totalmente superior a la nuestra. Él se mueve a otro nivel. Tú nos has guiado según tu consejo, y me gusta el fin. Los otros se van a perder, pero Él dice, y después me recibirás en gloria. Bueno, no es gloria la hermana, ¿no? El Señor nos va a recibir en su gloria. Después de todo lo que yo haya sufrido, después de todo lo que yo haya padecido, después de todo, tú me estás guiando de tu mano, me estás guiando con tu consejo. ¿Para qué? Para recibirme en tu gloria. Para que yo disfrute de tu gloria. Y es que esto es fenomenal. Esto es extraordinario. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista. Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. ¿A dónde pone la mirada luego Asaf? Después de entrar en razón, se da cuenta y dice, te tengo a ti en los cielos. Miro para la tierra, que los impíos se queden con el Porsche. Que los impíos sigan vacacionando en Ibiza. Tal vez yo no llegue, o a lo mejor sí, quién sabe, no lo sabemos, ¿no? Que por eso no, mis objetivos, mi criterio no son terrenales. En cambio aquí te tengo en el cielo. No deseo nada de la tierra, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, dice, acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios me hace bien, me ha hecho bien, es beneficioso para mi vida. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Es decir, los labios. El final de este salmo me encanta porque termina que al final Él va a contar, va a hablar, va a expresar sus obras.
Comienza el Salmo tal vez hablando de lo que los otros hacían, de lo que la vida vivía, de la injusticia, de cómo su corazón. Pero al final, el resumen de todo es que sus labios terminan glorificando y honrando a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por lo que Dios estaba haciendo en cada día de su vida, lo que Dios había logrado hacer con él, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades. ¿Sabe? Nosotros muchas veces cuidamos nuestras palabras, nuestras conductas, pero lo que vamos albergando en nuestro corazón es lo que llega el día de mañana a mostrar lo que está allí. Hay un proverbio, el proverbio 23:7, que lo conocéis seguramente, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Lo que hay en tu corazón, ese eres tú. Si hay un pensamiento de amargura, ¿cómo sería esa persona? Eres un amargado, ¿no? Porque lo que eres tú en tu pensamiento, eso eres tú. Es decir, cuando la Biblia habla del envidioso, de la avaricia, es porque es una persona que sus pensamientos se han llenado y su corazón se ha llenado de avaricia, de envidia, de celo, de contención, de ser contencioso, de ira, de rencilla. Es decir, lo que somos nuestro pensamiento y lo que logra llenar nuestro corazón, eso es lo que nos define como persona. Eso es lo que nos define como persona. No es simplemente lo que aparece. No. Tarde o temprano nuestras acciones, nuestras reacciones terminan mostrando. Luego dice, come y bebe y te dirá, más su corazón no está contigo. Qué triste es cuando tú estás con personas y tú no sabes con quién estás. Estás comiendo con el enemigo. Hay una serie que se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y tú dices, ¡guau! Pero ¿cómo? Dice uno. No era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía. ¿Por qué? Porque la persona en su mente y en su corazón era otra. No era otra. Y en el tiempo logró. Es decir, te dicen cosas, pero su corazón no está allí. No está siendo sincero, no está siendo transparente, no está siendo genuino. ¿Por qué la gente no es genuina, no es transparente? Es porque ellos saben y están conscientes de lo que hay en su vida. La persona que no es íntegra en su corazón siempre va a querer ocultar su verdadera identidad. ¿Sí? Siempre va a querer ocultar la verdadera identidad. Todo mecanismo de defensa lo único que busca es ocultar la verdadera identidad, lo que hay dentro de su corazón. ¿En qué se nota esto? Cuando nuestro corazón no es genuino, se logran muchas cosas. Primero se pierde el gozo. Yo veo a un Asaf perdiendo el gozo y llenándose de amargura. Perdemos el gozo, ¿no? Cosa que tú veas a alguien al rostro y cuando alguien va perdiendo el gozo, ¿qué pasa? El que pasa yo siempre pregunto, ¿no? Ya me conocen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, te dice, vale. ¿Pero seguro? ¿Por qué? Porque están perdiendo el gozo. Se nota en su forma de ser. Y el gozo no tiene que ver con la alegría. Aquí vemos muchos chistosos, buenos para hacer bromas y todo. No. Hay bromistas que no tienen gozo en su corazón. Claro. A mí me sorprendió una vez cuando escuché a un humorista y lo vi de mala leche al hombre. Le hicieron una broma y se picó el tipo. ¡Ah! Yo dije, pero este es humorista, debería coger todas las cosas con humor, decía yo, ¿no? Y ahí fue la primera vez que me contradije. En mi mente se me provocó un choque, porque una persona que está para hacer reír era un tipo de mal carácter. Dije, pero ¿cómo un hombre de mal carácter puede hacer reír y puede mostrar alegría cuando él tiene problemas de carácter, ¿no? Le hice una broma y no fue capaz de aceptarla, un humorista reconocido en mi país. Entonces, entiendo eso, lo que somos. ¿Por qué? Porque no hay gozo, no hay una verdadera alegría. La alegría y el gozo lo provoca el Espíritu Santo. Una cosa es reírte, pero el verdadero gozo es el que emana desde nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está allí, es un fruto del Espíritu. ¿Qué más perdemos cuando está esto convulso? Si perdemos la paz, inseguros, intranquilos, dudamos de todo, tenemos miedo de todo. ¡Wow! Y por más que le diga, hey, tranquilo, que Dios está al control. Sí, Dios está al control, pero tengo que asegurarme por aquí, pero tengo que asegurarme por acá, Y al final no está Dios al control, eres tú el que tiene el control. ¿Y te has dado cuenta que cada vez que tú y yo tomamos el control nos sentimos más inseguros? No sé si os pasa eso, no me pasa a mí.
Yo cada vez que quiero tener todo como todo más atado, me siento inseguro y quiero controlarlo y tenerlo. Me siento más inseguro porque no logro cubrir. Sé que algo se me habrá escapado y me provoca más ansiedad todavía. No, digo yo. Dios tiene el control. No me puede robar la paz, ¿te das cuenta? No nos puede robar la tranquilidad. Ese sentimiento no puede robarnos la tranquilidad porque entendemos, creemos que Dios está allí al control de todo. Esas problemáticas también. Dejamos de ser agradecidos. La gente deja de ser agradecida con Dios en primer lugar. Asaf dejó de ser agradecido con Dios, empezó a exigirle a Dios. ¿Sí? Empezó a exigir, y eso ocurre muchas veces. Por eso que llegamos a pensar que Dios es injusto. Cuando acabamos de escuchar delante muy bien de Ángel, no, Dios es justo. Pero no es justo por nosotros, es justo por sí mismo, porque Él no se puede negar a sí mismo, dice también la palabra, ¿no? Él es justo, Él va a actuar con justicia siempre. Pero tú eres injusto porque no me diste lo que yo quería, porque me quitaste, porque me robaste, porque me maltrataste, porque permitiste el sufrimiento y eres injusto. No, Dios es justo. Él es justo y Él va a procurar siempre lo mejor para ti, pero hay que entrar en su presencia. Eso no puede quitar de tus labios la palabra de gratitud. Por el contrario, cuando la Biblia nos enseña, dad gracias en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Él quiere que seamos agradecidos de Él. Entonces, antes de quejarnos, o antes de dejar que la amargura, digámosle, gracias Señor. Gracias porque tengo un plato de comida, pero gracias porque a veces no está toda la comida que yo quisiera. Bueno, nos hace bien, ¿no? A veces comer un poco menos, ¿no? Un chuletón menos a la semana se nota, ¿no? Más no nos hace, ¿no? No sé si me logro explicar, es decir, gracias Señor, porque nosotros siempre le damos gracias por lo bueno, ¿o no? Pero alguna vez le hemos dicho, gracias Señor, porque mira, estoy enfermo, pero bueno, yo no sé, pero gracias, tú lo permites, gracias, y descansamos y soltamos la situación. Gracias porque no estoy en tiempo de abundancia, estoy pasando por tiempo de escasez. Gracias Señor por los tiempos que estás trayendo, por los tiempos conflictos, convulsos. Gracias Señor. La gratitud hace que cambie no solamente nuestro estado de ánimo, que esto es lo de menos. Nuestro estado de ánimo va a cambiar cuando nuestra mente cambie, cuando aprendamos a ser agradecidos a Dios por convicción, porque sabemos que Él es bueno, que Él es fiel, y que las circunstancias no van a cambiar la esencia de lo que Él es, no cambian. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, y Él sigue siendo amoroso. Él puede hacerlo. A mí me causa, perdón, esto lo digo en plano mucha confianza, pero a veces decimos, gracias porque sanaste, y si no sana, ¿Dios es malo? Injusto, entonces no se merece las gracias. No, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo sanador aunque no sane, Dios sigue siendo sanador. Dios sigue siendo poderoso, aunque a veces no vemos su obrar, Él sigue siendo poderoso. Su esencia no cambia, es nuestra percepción la que va a cambiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Y eso es lo que por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos de Él, porque Él no cambia, Él sigue siendo poderoso y está allí para estar a nuestro lado. Contamina también nuestras relaciones, a veces con la gente. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos están allí. Tenemos que vivir, tenemos que aprender a no dejar que los sentimientos fluyan y corran como locos y actuar como locos, sino que llevarlo a la presencia de Dios. Llevarlos a su presencia, que tome el control, llevarlo a su presencia para mirar desde la óptica de Dios, para poder verlo desde la perspectiva de Dios. Y es la única forma que podamos tener un juicio cabal de las situaciones. Podamos ver con objetividad cada circunstancia que tú y yo estamos viviendo. Asaf dijo, por poco y se deslizaron. Qué bueno que alcanzó a reaccionar a tiempo. Por poco y me alejé, porque tuve envidia, porque miré, me llené el corazón de esto, ¿no? Y mi vocabulario, mi forma de hablar comenzó a cambiar, mi estado de ánimo empezó a cambiar al punto que me convertí en una bestia, ya no entendía, era irracional, hasta que entré en la presencia de Dios y comprendí y entendí, me di cuenta. Yo creo que nos hace falta entrar en la presencia de Dios para reaccionar. A veces estamos tan envueltos en nuestras propias situaciones que no reaccionamos, que no abrimos los ojos. Dios nos grita, nos habla, pero no escuchamos porque estamos como esta bestia que habla Asaf, ¿no? Allí, cerrados en nuestra situación. Pero necesitamos entrar en la presencia para que nuestra mente se abra y podamos pensar con la mente de Cristo, pensar con la mente que Dios tiene para cada uno de nosotros.
lo que Él desea para cada uno de nosotros. Hermano, yo quiero que oremos en esta mañana. Siento, es todo lo que me venía dando vuelta durante todos estos días. Controlamos la lengua, intentamos crecer, intentamos avanzar, pero hay muchas situaciones emocionales. Yo aquí esta mañana, el Espíritu Santo me lleva a hablar de eso, de nuestras situaciones emocionales, de esa otra área de nuestra vida. Situaciones emocionales con las que cargamos, dolores, sufrimientos. A causa, la raíz puede ser mucha, a veces por la envidia, a veces por sentimientos de injusticia, a veces simplemente porque no hemos sido consolados, curados en el momento oportuno. Pero ahí estamos, sintiendo cosas que han terminado a veces anulando nuestra forma de pensar. Y nuestros razonamientos no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que hagamos muchas veces. Queremos controlar con nuestros sentimientos los razonamientos, cuando sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios espera muchas veces de nosotros. Y si no, preguntémosle. Padre amado, en esta mañana nos presentamos ante ti una vez más, Señor. Estamos ante tu presencia.